¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nuevamente les damos una cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Diálogos a través de Ciber TV, Estudio Digital. Y en esta ocasión tenemos la grata compañía, la grata presencia de Luis Ávila, el expresidente de Cómo Vamos Nuevo León, a quien le agradecemos la invitación, le agradecemos que nos esté acompañando en esta ocasión. Luis, muchas gracias. Al contrario, Roberto, es un gusto estar aquí con ustedes platicando sobre Nuevo León y cómo vamos. Qué amable, muchas gracias. Y pues hay mucho que hablar porque, bueno, ¿cómo vamos Nuevo León? Vamos, ahorita Luis nos va a ahondar un poquito más de qué se trata, por si hay gente que no está familiarizada con esta plataforma, con esta agrupación de personas, con esta agrupación social o esta agrupación cívica que, pues, ¿cuánto tiempo tiene ya cómo vamos Nuevo León aquí en nuestro estado? 9 años. Nacimos en el proceso electoral, en las vísperas del proceso electoral de 2012, precisamente con la vocación de realizar una exigencia ciudadana y también disposición a alzar la voz propositivamente para las administraciones locales que entraban en ese momento, en 2012, en el área metropolitana, y desde ahí es que hemos realizado nuestro trabajo hace ya 9 años. Y ha ido en constante evolución, obviamente, la plataforma. Sí, no, claro, durante estos 10 años hay un aprendizaje muy importante, es parte de la naturaleza de quienes hacemos temas públicos, porque los temas cambian, las prioridades se reajustan, los gobiernos transitan. Y parte, creo, de poder tener un éxito como iniciativa ciudadana es poder aprender de lecciones que vamos viviendo a lo largo del tiempo. Y sobre todo, y algo que yo reconozco de quienes participan en cómo vamos y de alguna manera contribuyen con cómo vamos, desde la parte económica, pero también desde la parte de participativa y de apoyo, es que finalmente son tareas de largo plazo. Eh, Poco podemos hacer en un periodo de tiempo corto, pero se trata mucho de construir una cultura de rendición de cuentas local, de poder cambiar la forma en la que adoptamos la información, por lo menos los gobiernos generan y usan información. Y bueno, esto nos ha obligado, como bien lo dices, a vivir diferentes etapas, a profundizar nuestros aprendizajes, y creo que es lo que al día de hoy permite la fortaleza de cómo vamos en diferentes ámbitos. Se dice y se dice bien que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Y un aspecto fundamental de la labor que lleva a cabo Cómo Vamos Nuevo León es medir, es evaluar. ¿Cuáles son los aspectos que evalúa una organización como lo es Cómo Vamos Nuevo León para, pues, saber ahora sí que cómo vamos? Lo dices bien, nuestro eslogan son 3 palabras que creo que de alguna manera sintetizan nuestro motivo de ser. Evaluar, debatir, mejorar. Ese es el principio inicial. Lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se puede mejorar. Pero la medición en sí misma o la evaluación no es suficiente. Tiene que provocar una participación y un diálogo entre diferentes sectores, diferentes participantes. Y el diálogo en sí mismo no serviría si no produce cambios para mejorar la comunidad. Ese es el principio rector de nuestra actividad. Y en ese sentido, la evaluación y las mediciones que hacemos nos han requerido un trabajo de revisar fundamentalmente cuáles son las prioridades o cuáles debieran ser las prioridades del Estado y del área metropolitana en particular, detrás de la invitación. Creemos que el cómo vamos es una invitación eh, a direccionar, no solo a reconocer la realidad en la que estamos, sino el rumbo. Entonces ahí hay un primer esfuerzo donde participan muchos especialistas, organizaciones de la sociedad civil, la propia, por poner un ejemplo, la propia doctora Ana María Esquivel y el Consejo Ciudadano son parte de quienes nos ayudan a construir esta agenda. Y una vez construida la agenda, el reto es, bueno,
tenemos que buscar medirla de una manera objetiva y de una manera sistemática. Y eso nos ha llevado a realizar diferentes procesos de medición. Algunos es una gestión de la información que implica solicitarla al gobierno, revisarla, regresar con el gobierno, rectificarla. Y alguna nos ha llevado de plano a ir al campo. Tenemos una alianza con la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León para ir cada año a visitar más de 4,000 hogares en todo el estado para registrar cómo está percibiendo la comunidad diferentes aspectos de Nuevo León, cómo se siente la gente con los gobiernos, cómo están los servicios públicos que recibe. Pero eso no es otra cosa que buscar medir cómo está impactando diferentes decisiones públicas a la gente. Entonces, digamos que en ese verbo que es evaluar, está detrás una metodología muy seria y muy colectiva, donde participan, creo, y eso lo digo más con orgullo que con otra cosa, de los mejores especialistas de Nuevo León. Están detrás del soporte técnico de cómo vamos, de manera además voluntaria y con la decidida participación de que si no medimos, si no evaluamos, si no reconocemos el rumbo que tenemos, no vamos a lograr avanzar. ¿Cómo ha sido tomada la labor de cómo vamos Nuevo León? Ahora sí que por los principales evaluados, que son los funcionarios, los servidores públicos de 9, 10 años para acá. De repente, bueno, pues sí, porque fue un parteaguas finalmente. O sea, es decir, hace 9, 10 años pues no existían. Y los administradores públicos, bueno, pues hacían como que hacían su trabajo y no pasaba absolutamente nada. Llega una organización, como lo es Cómo Vamos Nuevo León, comienza con los estudios, comienza con las evaluaciones. ¿Cómo fue tomada esa llegada? ¿Cómo ha sido tomado el trabajo que están ustedes realizando? Yo diría un poco también, regresando a tu pregunta inicial, han sido etapas, es normal. La democracia son etapas que además la democracia produce conflicto en el buen sentido, donde nos estamos poniendo de acuerdo y a veces no estaremos de acuerdo. Creo que ha habido 3 grandes etapas en estos 9 años. Una primera etapa, como tú creo que lo podías decir, de sorpresa. Recuerdo que la primera generación de alcaldes evaluados, Margarita Arellanes, Hugo Ruiz, César Garza como alcalde de Guadalupe, ahora es alcalde de Apodaca, pero alcalde de Guadalupe, los tomó por sorpresa. Eso es, digamos, y además Nuevo León vivía, porque nuestra propuesta inició en 2012, que si bien no era el momento más álgido de la inseguridad, veníamos a unos meses del Casino Royal. Así es. Y de incidentes que desde 2009 nos tenían asolados. Entonces había poco margen entre la sorpresa y la situación, poco margen de no sumarse a una invitación hecha por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de empresarios, de académicos. Y ya una vez asentado, digamos, el ejercicio con un cambio político, con la entrada de un gobernador independiente que también a muchos les cambió la jugada, a muchos actores políticos, se convirtió en una etapa de mucho conflicto. A veces con razones que reconocemos legítimas, donde también alcaldes hacían reclamos. Creo también que a nosotros nos sirvieron mucho porque nos ayudaron a mejorar el instrumento. ¿Por qué no mides esta forma? ¿Por qué no incorporas la percepción de la gente? Que es lo que empezamos a hacer con la universidad. Y a veces con una agenda política. Yo creo, Roberto, lo que vivimos es también, para muchos políticos, venían de una forma de hacer política, donde el alcalde es la autoridad y si acaso le rinden cuentas al partido. Pero que venga un grupo externo, organizado, más allá de lo que cotidianamente hacen con vecinos, no era fácil de digerir. Y creo que
nos transitamos a una etapa en la que estamos donde también la situación para muchos cambió en el sentido de o se adaptan a este entorno democrático o la gente, como lo vimos en elecciones recientes, no los va a votar. Y muchos de ellos con la convicción cambiaron su percepción, decir, bueno, esto llegó para quedarse, no se trata de cómo vamos, no se trata de cambiar por cómo vamos, sino de entender que cómo vamos es parte de un movimiento más amplio que cada vez les va a exigir que justifiquen sus decisiones, que tomen decisiones más basadas en evidencia, que den menos espacio para la corrupción. Entonces, bueno, esa es una tercera etapa, pero en la democracia pues todo es evolutivo y creo que a lo que aspiramos es que finalmente el centro del debate no sea cómo vamos, sino sean los datos que reflejan las evaluaciones que hacemos y entonces sí podemos debatir y mejorar. La gente que conoce la labor que ustedes realizan los tiene muy ubicados como un organismo que evalúa a los gobernantes, alcaldes, gobernador. Sabemos que la última evaluación que se hizo fue, los últimos resultados que se arrojaron fueron ahora recientemente en el mes de noviembre, de las administraciones que acaban de concluir precisamente, de las cuales pues únicamente queda un alcalde vigente que es Miguel Treviño, porque se sabe que la mayoría de los alcaldes no tuvieron calificación aprobatoria, salvo Miguel Treviño y por ahí Adrián de la Garza. Adrián César Garza, que también repite, tuvo unas valoraciones positivas. Es un escenario atípico. Roberto, perdón que interrumpan, pero porque la reelección también cambia la situación. Hay alcaldes que tienen que estar más interesados, no digo que lo estén, aunque sí creo que lo están, en cómo te está evaluando la gente o digamos cómo vamos, porque pueden seguir siendo alcaldes. Y eso de alguna manera también ha cambiado. Ahí la cuestión es, ¿ustedes se consideran una extensión de la voz del pueblo, de la voz de la ciudadanía? Una herramienta para la ciudadanía que incorpora su voz y que incorpora la voz de especialistas para la gestión. Definitivamente lo vemos así. ¿Cómo vamos? Es una forma de que la ciudadanía a través de diferentes sectores o a veces con participación directa, cada vez más, y seguramente al rato platicamos, habilitamos más herramientas para que la gente nos permita conocer su percepción y sus inquietudes sobre lo que están viviendo. Y es una forma, pero es una forma además de incorporar esa voz a la luz de los datos y una crítica inteligente, informada, sin agenda electoral o con el deseo de que algún alcalde o alguna autoridad destaque, ¿no? Nos interesa sí reconocer quien hace bien su trabajo, exhibir a quien no, pero con el ánimo de que el centro del debate sean cómo vamos en seguridad, cómo vamos en el combate a la corrupción y en todos los temas. Y es a lo que iba. La gente los ubica como un organismo que evalúa a los gobernantes, sin embargo, es todavía mucho más amplia el campo de evaluación que ustedes hacen. Está la seguridad pública, está cuestiones de desarrollo urbano, de movilidad, que ahorita, ¿cuáles serían los ejes, de acuerdo a las evaluaciones que ustedes han hecho en fechas recientes, los ejes en donde el estado de Nuevo León tiene mayor área de oportunidad, donde están los focos rojos? Es una situación ahora la que vive Nuevo León compleja, y el área metropolitana desde luego, como todo el país, y yo creo que más en un contexto donde hemos o estamos viviendo una pandemia. Hay algunos focos rojos que pueden ser transitorios ocasionados por esa situación. Claramente el tema de la educación y el tema de la reactivación económica y la salud obedecen mucho a la coyuntura. Sí hay un reto ahí importante para Nuevo León. Un reto que creo que no es desde luego único para Nuevo León, pero bueno, ese
tiene mucho que ver con la coyuntura que estamos viviendo y es un foco al menos naranja. Pero luego también tiene dos grandes focos rojos que tienen que ver ahí sí más con las situaciones que el Estado tiene que resolver y que no ha dejado y que no ha logrado resolver en los últimos 15 años, y por eso son los focos rojos. Uno tiene que ver con el modelo de ciudad. Nuevo León es un estado-ciudad. El 85% de la población se concentra en 11 municipios. Entonces, lo que pasa en la ciudad, el área metropolitana, la segunda más grande del país, la octava más grande de América Latina, impacta al bienestar del Estado. Es una ciudad, entonces tenemos que cambiar ese modelo. Y esto que suena muy abstracto quiere decir que en la forma en la que nos movemos, construimos, las zonas que habitamos impactan la calidad del aire, la disponibilidad del agua, la protección de los recursos naturales, los tiempos de movilidad, la deficiencia del transporte público. Seguramente la audiencia reconocerá varios de estos problemas que vive cotidianamente y que tienen que ver, no hay soluciones individuales para cada uno. Entonces, ahí hay un foco rojo. No nos hemos logrado poner de acuerdo como gran ciudad en cómo resolverlos. Hoy se da la oficialización de un acuerdo entre alcaldes y el gobernador para generar una mesa de coordinación metropolitana. Es un primer paso, pero Nuevo León debió haber hecho esto hace 15 años. Hay que abatir ese rezago. Y ahí están los problemas, la crisis del transporte público, la pésima calidad del aire, etc. Es un foco rojo. El otro foco rojo claramente tiene que ver con la violencia. Venimos de 3 años, nosotros lo evaluamos, de una disminución constante y profunda de los robos patrimoniales. En buena medida podemos intuir, aunque necesitaríamos analizarlo mejor, debido a la pandemia, porque finalmente el robo a casa-habitación, el robo a negocio disminuyó. Seguramente especialistas advierten que mucho también tiene que ver con la transición tecnológica. Hay muchos delitos que no tienen ya que ser físicos. Pero dicho esto, los delitos con violencia están ahí sí a la alza. Violencia familiar, violencia sexual. Violencia familiar, violencia sexual y homicidio. Entonces, ahí hay un gran problema muy de raíz de Nuevo León. Nuevo León es líder, desafortunadamente, en temas de violencia de género, de violencia familiar. Es el delito más denunciado en el estado. Y los homicidios, si bien no quisiera comparar porque son situaciones muy distintas con la crisis de 2015, pero Jaime Rodríguez terminó su sexenio triplicando la tasa de homicidios que heredó del gobierno previo, que venía de un momento de crisis. 2015 fue un año relativamente tranquilo comparado con la crisis, pero incluso la tasa de delitos ya del agregado de los 6 años de Medina contra los 6 años de el Bronco, estamos hablando de un incremento en delitos denunciados al menos del 20%, más del 20%. Entonces, sí hay ahí un reto importante. La situación no parece mejorar ya con un nuevo gobierno. Por supuesto, el gobierno no esperamos que inmediatamente resuelva. ¿Qué esperamos? Que en los siguientes 6 meses, en el primer año, se vea un cambio de rumbo y de dirección, atender las causas y los resultados llegarán. Lo veremos. Ahora es muy pronto para fijar una postura, pero esos son 2 de los grandes focos rojos que vive el Estado. Precisamente de los temas que mencionabas, Luis, la cuestión de la movilidad, el transporte urbano, ya se han dado algunas declaraciones por parte del gobierno del estado, por parte del gobernador Samuel García, en relación, pues ya se anunció el arranque de las obras de lo que serán la línea 4 y 5 del transporte colectivo metro. Y bueno, al parecer también ya
se está tomando medidas para incrementar el parque vehicular de transporte urbano, que disminuyó en los últimos años, como también, y es a lo que voy, en el tema, brincándome ahora el tema de la seguridad, hay conciencia de la conciencia clara de la situación por la cual atraviesa el Estado. Estamos hablando de que también según los estudios, el, los cuerpos de seguridad en nuestro Estado han disminuido. En lugar de incrementarse el número de elementos, decayó. No se llegaron a las metas establecidas de reclutamiento de elementos en corporaciones como Fuerza Civil. Pues mira, de eso se trata, creo, la aportación que pudiéramos hacer desde una instancia como cómo vamos, por poner el ejemplo de cómo vamos, pero creo que ese habla un poco del rol de la ciudadanía. ¿Cuál es? Creo que tenemos dos tareas fundamentales, y digo tenemos porque las asumimos como nuestras antes de pensar en la parte de la autoridad. La primera es no dejar caer la importancia del seguimiento de los temas con los cambios de administración. Nosotros, a los 19 días de entrar el gobierno de Samuel García, convocamos a lo que fue en octubre el tercer diálogo de seguridad y justicia, donde la idea es recordar cuáles son los retos de Nuevo León en materia de procuración de justicia y de seguridad pública, convocar a los principales tomadores de decisión, al fiscal, al secretario de Seguridad Pública y al secretario general de Gobierno, y dar continuidad a la discusión cuando un gobierno va llegando. Y además un poco fue la forma de decirles, no se trata siempre de reinventar. Aquí la sociedad ya tiene muy claro cuáles son los retos, cómo estamos, y queremos revalidar los compromisos que había hecho la administración. Un diálogo raro, debo decir, porque estaba el secretario de Seguridad Pública del gobierno anterior, ahora en un nuevo gobierno. Entonces, medio que se le podía hacer una exigencia y medio que no, porque está en un nuevo gobierno, pero finalmente estuvo en el anterior. Y un poco decirle al gobierno, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos a ir? Esta es la agenda. No hay que esperarnos siempre hay que actualizarla, y que el gobierno tiene que hacer procesos participativos, pero finalmente como sociedad tenemos que mandar el mensaje de, uno, aquí estamos y aquí están los retos, y dos, nos vemos en un año para ver cómo vamos, porque si lo dejamos ir, y ese es, digamos, es un poco la conciencia que esperamos estar despertando en el gobierno. ¿Cómo la vemos? Compromiso, vemos compromiso. Fíjate que fue interesante en ese diálogo registrar la historia que es todavía muy reciente de este tipo de intercambios con autoridad, porque la primera vez que convocamos algo así no tenía esta forma, pero fue todo con el general Antúnez, primer secretario de Seguridad Pública del Bronco, y se había comprometido a que Fuerza Civil, ahora que tocas el tema, iba a tener 9,500 elementos. Jaime Rodríguez cerró con cerca de 4,000. Y un poco ahí el diálogo. Estos son los espacios que permiten decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Y hacia dónde va este gobierno? Y Samuel porque además Samuel fue a ese diálogo, que está centrado en los secretarios, pero él, que es una manera también de demostrar en esta etapa compromiso, ya después el compromiso se demostrará con resultados. Así es. Pero ahora de ir y fijar la meta para Fuerza Civil de su administración, 7,200 elementos. Por lo menos ya tenemos, y de eso se trata este ejercicio, una meta, y ahora lo que toca es acreditar la evolución de esta meta durante los siguientes 6 años para, en el escenario ideal, poder estar en el diálogo de octubre del 24 diciendo, bueno, la administración que acaba de salir dejó a los 7,200 elementos de Fuerza Civil. Por supuesto, al final nosotros podemos llegar hasta ahí. Exhibir, exigir, dar seguimiento, construir colaborativamente. El mejor es una forma también de recordar que los principales actores tampoco son los funcionarios.
es la ciudadanía que tiene una forma de exigir, de utilizar, de siempre demandar a sus gobiernos resultados. Cuando la ciudadanía alza la voz, participa, los cambios ocurren. Ahora, en cuestión, por ejemplo, del rubro, perdón, de la economía, allí en qué situación nos encontramos. Sabemos que hubo incluso algunos municipios que lograron reducir considerablemente su deuda, otros que, por ejemplo, ahora que se acerca el cobro de pues impuestos que son como el impuesto predial, tradicionalmente es un impuesto que se batalla para recaudar. En materia económica, ¿en qué posición nos encontramos actualmente, tanto a nivel municipal como a nivel estatal? Es un tema en general que tiene, digamos, dos caras. El rubro mejor evaluado de Jaime Rodríguez fue el de finanzas públicas. Creo que en buena medida por eso obedece la rectificación de Samuel del tesorero. Fundamentalmente en una situación complicada de financiera que dejó la administración anterior, logró recuperar calificación de la deuda. El gobierno implementó algunas medidas para hacerse de más ingresos locales. Cada vez los ingresos locales, sobre todo en un contexto con el gobierno federal actual, son más importantes. Lo cual, por cierto, no vemos mal, no el conflicto político que esto está provocando, sino el hecho de que los estados y los municipios tienen que hacerse de fuentes de ingreso para proyectos locales y no depender de lo que la federación definan en un lugar donde no ni siquiera viven el problema. En ese sentido fue positivo en rubros, digamos, de manejo financiero el Estado y los municipios también en el manejo de la deuda, por ejemplo. Todos, con excepción de Guadalupe, tienen la Secretaría de Hacienda, que lo usamos para la evaluación, emite una serie de alertas para reconocer si hay o no sostenibilidad de la deuda y en general todos están en verde. Guadalupe está en amarillo, tampoco es una situación crítica. Donde la situación, sobre todo a nivel local, se torna más complicada, precisamente en la forma en la que los municipios tendrían que recaudar mayores recursos. Porque finalmente el impuesto por excelencia a nivel local, el predial, es una forma bien manejada. Yo puedo entender cuando hablamos de estas cosas que la audiencia puede ser escéptica y decir, bueno, se lo van a robar. Pero esa es otra discusión, creo, del manejo, buen uso de los recursos y el combate a la corrupción. Y antes de irnos ahí, sí es cierto que la ciudad, como está creciendo de manera desordenada, con una población, municipios, ahorita Juárez es un municipio de 457,000 personas. Nosotros, por ejemplo, para el caso de García, usamos en nuestros análisis la proyección de población de CONAPO, que es lo que a falta de censos, que son cada 10 años, hace una proyección de cuántos cree habitantes que va a tener. La proyección de 2020 de García, comparada con la del censo, ya la medición real de cuántos habitantes de García estaba subregistrado. García, en comparación, creció de la estimación reciente, que suele ser muy acertada, más de 100,000 personas de diferencia. Entonces, bueno, eso genera mayores costos y además, si buena parte de la población no paga el predial, es un problema para los municipios. Entonces, como llegaron en 2018 y como salen, se recauda menos predial, que va en contrasentido de lo que debería pasar. Hay municipios que no están recaudando ni el 30% de lo que podrían. Juárez es un ejemplo. Municipios, el municipio, digamos, que está en el otro extremo, San Pedro, recauda 78%, es decir, todavía hay un margen incluso en San Pedro, pero cualquiera quisiera estar como San Pedro. Claro. Y eso genera
una debilidad en las finanzas que impide que haya los proyectos que la ciudad necesita y que es un reto para los municipios. Para los municipios en el sentido de entender la situación de la población y buscar más bien cómo recaudar ese impuesto predial de quienes no están pagando, por ejemplo, irse con pues lo que están proponiendo ahora en el Congreso. Ni siquiera tiene que ver con esto que te estoy diciendo, tiene que ver con la tasa o el monto del presupuesto que están pagando. Entonces es un tema complejo, es una debilidad, hay que decirlo así, a resolver. Y creo que ahí es como tendríamos que estar enfocando como ciudadanía, desde luego también en la otra parte, que es, bueno, tienen más recursos. ¿A dónde los vas a ir? ¿Cómo voy a ver que esos recursos efectivamente van a ir a donde debieran de ir? Porque si no, se va a romper aún más la confianza entre ciudadanía y gobierno, y eso sí podría ser un foco rojo, que ahorita no lo encendimos cuando me preguntabas, pero que si no se toman las decisiones correctas se va a encender. Máxime, como lo acabas de mencionar, Luis, con las necesidades que va a presentar cada vez más una gran urbe como lo es el área metropolitana del estado de Nuevo León, y con los proyectos que se tienen ya pues de alguna manera apalabrados o ya que se lanzaron a la luz pública. Ahora, pasando a la cuestión, siguiendo con la cuestión de las evaluaciones y la planeación. Platicábamos hace algunos días con integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y nos hablaban de que en ese rubro, en la seguridad pública, existe un acuerdo un acuerdo por la seguridad pública de Nuevo León que tiene un plazo del 2021 al 2027. Acá dentro de la labor que lleva a cabo Cómo Vamos Nuevo León, ¿existe también algún proyecto o algún plazo de decir estamos en este punto y en tal plazo queremos estar en este punto? Sí, es parte de la idea. De hecho, por ejemplo, con los alcaldes la evaluación, lo que hacemos es ponernos de acuerdo en los diferentes indicadores cuáles debieran ser las metas a cumplir en 3 años. Y es lo que evaluamos constantemente. Y además, cada evaluación tendría que presentar un avance determinado, depende del indicador. Pero la evaluación, la calificación que ustedes ven como resultado final, lo que refleja es en ese tema cómo has avanzado en función de lo que debías de avanzar. Y obviamente la final es cómo avanzaste en función de el avance final esperado. Y por supuesto lo que hacemos a nivel estatal es concatenarnos muy bien con iniciativas que en los hechos están haciendo eso y más bien proveer de una evaluación en ese avance. El acuerdo de la seguridad en el que participamos es un ejemplo. El reto que tenemos es cómo más allá de revisar que estemos avanzando o no, evaluamos al gobierno en su avance. Lo que hace en el Consejo de la Planeación Estratégica también es un insumo importante para nosotros, como en las metas establecidas por el propio gobierno estatal y por el Consejo, cómo vamos avanzando y cuál es la evaluación que tiene el gobierno en esa materia. Entonces sí, por supuesto que es de suma importancia poder decir, periódicamente, además a los alcaldes les evaluamos cada dos veces al año, cada semestre, okay, mayo y noviembre, porque precisamente se trata no solo de, bueno, como suele pasar en los gobiernos, justamente la inercia que queremos romper en Cómo Vamos, en los gobiernos solemos ver, siempre hay mucho ánimo al inicio, mesas de trabajo y se levanta mucha polvareda y vamos a hacer y compromisos y se guardan en el cajón. En cambio, Cómo Vamos es la forma de decirte, en esto quedamos, ¿cómo vamos? En esto quedamos, ¿cómo vamos? Una y otra vez. Y se trata no de decir en función de lo que se me ocurre, sino en función de indicadores avalados por especialistas y metas planteadas, en la mayoría de los casos, por el propio municipio o el estado, ¿cómo vamos? Y entonces se presta un diálogo, por eso se trata de debatir, no nada más de evaluar, porque, bueno, a veces las cosas no salen
no necesariamente por incompetencia o por mal manejo de las situaciones a veces, pero si el gobierno no lo verbaliza, si no lo dialogamos, pues nos puede quedar la percepción de ¿por qué no cumpliste esa meta? Bueno, porque surgió tal inconveniente o no creíamos que íbamos a tardar tanto, pero es más importante dedicarle tiempo a sentar las bases de algo. Pero si no debatimos, pues no va a ser difícil va a ser difícil reconocer esa realidad. Entonces, de eso se trata. Ahora, pasando al desarrollo urbano, que es también un aspecto muy importante en una ciudad como lo es Monterrey, que está creciendo cada vez más, está llegando cada vez más personas, cada vez vemos más desarrollos que se están eh, pues eh, levantando, ahora sí que literalmente en la ciudad de Monterrey tenemos pues sobre Avenida Constitución un edificio de más de 400 metros, se acaba de anunciar que en unos años más a un costado de ese edificio habrá otro de casi 500 metros de altura, con la problemática que esto conlleva. Digo, la gente, por ejemplo, que transitamos seguido por esos lugares, pues nos damos cuenta que la vialidad es insuficiente. Y no solamente los que transitamos en coche o los que transitan en transporte urbano, también la gente de a pie sufre porque Monterrey y gran parte de su área metropolitana no se caracteriza por ser una ciudad muy amigable tampoco con el peatón o con la gente que utiliza medios alternativos de transporte. ¿Allí en qué punto nos encontramos? Bueno, ese es uno de los grandes cambios que tiene que hacer una ciudad como esta. Si no es que el gran cambio. Porque el escenario muy... es crítico y además es muy complejo en justamente los ámbitos que describías. Nosotros, por ejemplo, hicimos un muestreo de 1800 banquetas, 900 calles y avenidas en toda el área metropolitana, que es un muestreo además representativo con los técnicos de la Facultad de Economía de la UNI, que hicieron la evaluación de campo. En el 92% de las banquetas de la ciudad hay obstáculos. Es decir, no se puede mover adecuadamente. 92% quiere decir que es mucho más fácil encontrarte una mala banqueta que una banqueta que de repente puedas caminar sin mayores problemas. Obstáculos además fijos, porque además hay que sumarle los móviles, cuando la gente se estaciona, cuando descargan cosas, etcétera. Parece que somos una ciudad, además, bueno, es una ciudad muy centrada en el automóvil, eso es cierto. Más de la mitad de los viajes se realizan en automóvil, que es insostenible en el largo plazo en cualquier ciudad. Pero donde no vemos, por ejemplo, y esto lo sabemos gracias a la medición que hacemos, que las mujeres en el viaje principal o en su viaje más importante en el día se mueven entre el principal medio de transporte para 30% de la población de mujeres es a pie. Es decir, vaya que es porque son viajes cortos y porque las arterias no te permiten moverte de otra manera. Entonces, por supuesto que hay un reto para que cada vez más gente podamos sentir que podemos desplazarnos a pie, distancias relativamente cortas, dejar otros medios, pero pues no se puede, ¿no? Esa es la sensación, no se puede, es incómodo, es inseguro. De alternativas de movilidad, particularmente movernos en bicicleta, ni hablamos, porque no existe la infraestructura. Es ridícula la cantidad de infraestructura para ciclistas que se tiene. Hay, para que la audiencia tenga un estimado, hay cerca de 40 kilómetros acreditados en el área metropolitana. En Guadalajara, que es una ciudad muy comparable en el sentido de 9 grandes municipios, casi los mismos 5 millones de habitantes, incluso aquí hay un poco más. Guadalajara tiene más de 300. Entonces, y de Ciudad de México, ni hablamos. Pero claramente no hay infraestructura, claramente
Todavía hay debate muchas veces de la infraestructura ciclista, de si debe ir por ahí, que en una zona sí, en otra no. Cuando en otras ciudades ya no está debate, o sea, ya no hay forma. En Nuevo León, buena parte de los días, o sea, pensamos, por ejemplo, mucho en el calor. Por supuesto, hay mucho calor en muchas partes del día, pero fuera de los meses, digamos, de 3 meses en el año muy calurosos, donde ahí sí la temperatura promedio es superior al 30%, realmente en el grueso de los otros meses, muchos días te puedes mover relativamente bien en bicicleta. Y pensamos en el calor sin pensar en que en ciudades donde se mueve mucho la gente en bicicleta hay extremo frío, que es el mismo problema, hasta peor si me preguntas por lo que implica para el pavimento la Así nieve. es. Aquí no hay alternativas. Y luego en el tema de transporte público, lo que hemos visto, lo que vimos muy claramente, gracias a que hay datos para evaluar, es que el transporte público empezó a decaer en percepción de los usuarios en el último tramo del sexenio del Bronco. Es decir, si de por sí no era un transporte, era razonablemente bien evaluado, terminó mal evaluado, terminó con la gente percibiendo más defectos, insuficiencia, más tiempos de traslado. El gobierno se propuso en el plan estratégico disminuir los tiempos de traslado en promedio en los viajes que hacemos en el área metropolitana, y terminó aumentando. No solo no terminó estancado, sino terminó aumentando los tiempos de traslado. La gente lo reconoce, y más en un mes como este. Cada vez hacemos más en el automóvil o en el camión. Porque incluso se eliminaron rutas. Se llegaron a eliminar rutas de transporte urbano y como bien lo dices, hubo una época en que tal vez el transporte por allí repuntó, se añadieron muchas unidades nuevas que ya ahorita a estas alturas ya esas unidades ya envejecieron, y sumándole al hecho de las unidades que fueron retiradas y las rutas que fueron desaparecidas, pues es el punto donde nos encontramos actualmente, con pocos camiones, con rutas eliminadas y bueno, pues ya en una situación complicada. Ahora ya para terminar, ya estamos en la recta final, Luis, quisiera hablar un poco sobre la cuestión de las áreas verdes y ahí también tocar el tema de una herramienta que ustedes acaban de implementar para que la gente, la ciudadanía, tenga mayor participación en cuanto a la conservación de las áreas verdes con las que contamos, que ahí también sabemos que el Estado tiene un déficit en cuanto a espacios de áreas verdes, a lo que debe de corresponder por persona y lo que en realidad tenemos. Totalmente. Las áreas verdes, en particular los parques, son una agenda a la que cada vez le pensamos dedicar más tiempos por varias razones. La primera es el espacio público por excelencia a nivel municipal, además de las aceras, son los parques, las plazas públicas también, los parques. Entonces es un espacio que tendría que ser de calidad y para todos. La segunda razón tiene que ver con en una ciudad donde los problemas, en un entorno mundial incluso diría, donde los problemas medioambientales cada vez son mayores, el poder contar con áreas verdes, vivas, que den servicios ambientales es más importante que nunca. Y lo tercero es porque finalmente las áreas verdes pueden ser, como parte de una estrategia integral, una forma de animar a la población a usar medios alternativos de transporte, de cambiar un poco el chip de alguna manera. Entonces, las áreas verdes son importantísimas. ¿Cuál es el contexto? Cuando preguntamos a la gente en la encuesta el principal problema de desarrollo urbano, el principal en el área metropolitana hoy, lo dice la gente entre una serie de problemas que puede elegir, de eficiencia en servicios públicos, basura, es la falta de áreas verdes y deportivas. Desde luego hay municipios donde es muy alto este indicador, esta percepción de falta. Hay otros como San Pedro donde es menos, pero finalmente es compartido la preocupación de la gente. Y
cuando nosotros nos metemos a ver el tema de, bueno, cómo podemos, además de evaluar a los municipios, nos dedicamos a hacer 3 cosas que nos sonaron las alarmas y que tenemos que cambiar darle más importancia y contribuir a que municipios cada vez adopten más la visión de áreas verdes, que ya algunos empiezan a adoptar, también hay que decirlo. Lo primero que hicimos fue, les pedimos a los municipios, a los que salieron, bueno, algunos continúan, pero a las administraciones que nos compartieran la lista de los parques nuevos que hicieron en las administraciones. En total, a la fecha de evaluación, que fue hace unos meses, todavía no tenemos el corte final, hicieron 26. Y fuimos a evaluarlos siguiendo criterios técnicos de que fueran espacios con sombra, con áreas deportivas, etc., para descansar. La calificación promedio fue de 5. O sea, eran parques nuevos, ya no, algunos nuevos no tenían ni siquiera la infraestructura básica. Entonces, hay un foco, o sea, se están construyendo parques no como espacios vivos, áreas verdes, sino como lo que, para salir del paso, para decirlo pronto. Hablo en general, obviamente hay excepciones. Lo segundo que nos alarmó es, le pedimos a los municipios un listado de que nos ayudaran a compartir ubicación y nombre de los parques que tenían en su municipio. Nos compartieron un poco más de 4,000 y logramos acreditar cerca solamente, preliminarmente, o sea, ni siquiera yéndonos a campo, que es una siguiente fase, logramos acreditar menos de 3,000. Entonces ni siquiera tenemos la información de dónde están los parques. Entonces así está complicado estimar los costos, si el municipio está sobregastando, etcétera. Y por eso, y es la tercera etapa, concluimos, más allá del análisis que esperamos hacer ya de manera más sistemática con las nuevas administraciones, que sea la propia comunidad la que nos diga dónde está su parque y cómo está su parque. Y lanzamos esta herramienta llamada Eva, que es un chatbot de WhatsApp. Tú lo agregas como un contacto tuyo y cada vez que estás en un parque la saludas. Okay. Hola. Y ya te empieza a guiar a lograr 2 cosas. Uno, nos ayuda a tener la ubicación de un parque que quizá no teníamos en el registro que estamos construyendo y bueno, ya lo reconocemos. Y 2, es el usuario del parque el que empieza a evaluar aspectos del parque. Toma la foto de cajón, le preguntamos si existe tal infraestructura. Entonces es una forma muy colaborativa, participativa, de invitar a la comunidad a que nos diga cómo está su parque. Ahorita implementamos apenas una fase piloto y tuvimos muy buenas respuestas. Evaluaron más de 130 parques en 12 municipios. Mala evaluación, hay que decirlo, en general. Pero bueno, es una oportunidad para que los municipios reconozcan qué está diciendo la gente, como tú lo decíamos al inicio, y puedan tomar acciones al respecto. Y sobre todo es una forma de darle a la gente una herramienta para que con esa herramienta pueda ir, evaluar y mejorar, esperando. ¿Dónde puede encontrar la gente esa herramienta? La puede encontrar en nuestras redes, ahí en Cómo Vamos NL, en la página de Facebook, Instagram, Twitter. Ahí pueden ver, le tienen que dar clic al link para ver el teléfono, agregarlo a sus contactos. Es tan simple como eso. Y además tú la tienes guardada como cuando vayas al parque. Entonces cuando vuelvas a ir al parque, inicias una conversación con ella, en 3 minutos aportaste información muy valiosa que le vamos a hacer llegar a los gobiernos y que además la vamos a hacer pública periódicamente para que reconozcamos en parques también cómo vamos. Excelente. Pues agradeciéndote, Luis, la verdad, la presencia, nuevamente reiterándote nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación para participar con nosotros. Al contrario, siempre es un gusto platicar. Muchas gracias, Roberto. Y pues gracias a ustedes también, a nuestro auditorio de Ciber TV. Los invitamos para que continúen al pendiente de la programación de Ciber TV Estudio Digital y pues también los esperamos aquí en la siguiente emisión de su programa Diálogos. Hasta luego.